En el programa de Medicina y Salud hoy trataremos de hacerles llegar a ustedes un caso muy interesante que se realizó en el Sanatorio de las Lomas de San Isidro, en la sala de cateterismo. El operador fue el doctor Alfredo Rodríguez con su equipo. Estuvimos trabajando durante más de 3 horas con una paciente. Realmente fue un caso espectacular por cómo se produjo, cómo se resolvió y la mejoría de la paciente. Estamos hablando de una comunicación interventricular en contexto de una enfermedad de Takotsubo. ¿Qué es la comunicación interventricular? Es un orificio que se produce o un daño que se produce en el septum que divide el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo por un proceso agudo de oclusión. En el caso de la paciente no fue un infarto agudo porque no tenía sus arterias coronarias enfermas, como ya lo veremos, sino que era una enfermedad de Takotsubo que está relacionada generalmente a mujeres posmenopáusicas y después de una situación de estrés, y el cuadro está catalogado como infarto agudo porque ingresa con cambios en el electrocardiograma, con dolor de pecho y alteraciones en las enzimas cardíacas. Así que en la primera parte ustedes verán la presentación del caso en sí por el doctor Juan Mieres, y en la segunda parte el doctor Alfredo Rodríguez nos mostrará cómo fue la resolución percutánea endovascular del síndrome de Takotsubo complicado con comunicación interventricular. Entonces, en las imágenes siguientes ya vamos a ver cómo se desarrolló el caso. Como dijimos en la apertura del programa, estamos reunidos en este momento con el doctor Juan Mieres, que nos va a presentar el caso en cuestión. Es un caso muy raro y es muy interesante toda la descripción clínica que nos realizará el doctor Mieres. Juan, te agradezco que estés con nosotros y te molestemos para una cosa tan especial como el caso que hoy nos toca presentar. Sí, es un caso realmente muy raro. Es el primer caso que realiza este servicio de hemodinamia y hemos revisado extensamente en la literatura y vendría a ser el primer caso publicado en la literatura acerca de este raro síndrome. Se llama síndrome de Takotsubo con complicación mecánica. Perfecto. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de los datos filiatorios del paciente, sexo, factores de riesgo y demás cosas que fueron orientando hacia donde estamos parados ahora? Es una paciente de 82 años de edad que ingresa al servicio nuestro con disnea relativamente súbita asociado a fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Lo primero que sospechamos en esta paciente, debido a sus antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y signos de hipertensión pulmonar, es un tromboembolismo de pulmón. Por lo que se descarta esto con una tomografía computada y posteriormente se realiza un ecocardiograma donde se observa una imagen característica de dilatación biventricular a predominio apical, lo que hace sospechar de este raro síndrome. Se llama síndrome de Takotsubo. Podríamos ver algunas imágenes y ir comentando sobre ellas acerca de cómo se fue transcurriendo el cuadro clínico. Exactamente. En esta primera imagen que tenemos es el electrocardiograma de ingreso, ¿no? Exactamente, este es el electrocardiograma de ingreso. Ya un poco más compensada la paciente luego de haber recibido drogas que disminuyen la frecuencia cardíaca y haber realizado un balance negativo debido a los signos de insuficiencia cardíaca. Por protocolo a todos los pacientes se le hace el electro y de enzimas y un ecocardiograma. Exactamente. En un primer momento los biomarcadores cardíacos eran negativos. Posteriormente realizamos este ecocardiograma
donde visualizamos la dilatación biventricular a predominio apical en esta paciente. Lo que habíamos comentado que debido al cuadro de presentación se le hizo una tomografía computada donde se excluye el tromboembolismo de pulmón. Esa tomografía computada es con contraste. Exactamente, y en ella podemos observar adecuadamente la perfusión de los pulmones y sobre todo el tronco de las arterias pulmonares, donde se ven que están libres de trombos. Con la medicación y con todos estos antecedentes e imágenes, ¿cómo evoluciona la paciente? ¿Mejora o va empeorando su cuadro clínico? La paciente al principio, luego de estabilizar la frecuencia cardíaca y hacer un regular balance negativo, se estabiliza, pero a los 2 o 3 días la paciente reinicia ese cuadro de disnea, de dolor torácico incaracterístico, y las enzimas cardíacas comienzan a elevarse paulatinamente. En ese momento nosotros observamos que presenta cambios electrocardiográficos, aparecen unas ondas T negativas y profundas, simétricas, a predominio de la cara anterolateral, lo que hace sospechar que podría estar sobreagregado un cuadro de síndrome coronario agudo. Probablemente con oclusión teóricamente de una de las arterias. Exactamente. Nosotros en ese momento volvemos a repetir el ecocardiograma, lo que muestra ante la imagen de una dehiscencia en el septum interventricular que no se había observado en la tomografía previamente, asociado a un soplo nuevo que comenzaba a ser rudo y a predominio de la espalda. Perfecto. Entonces, en este contexto tenemos una paciente que entró con disnea, con fibrilación auricular, que al segundo o tercer día comenzó con Angor, había estabilizado su cuadro, comenzó con Angor, otra vez se instauró un cuadro de fatiga, disnea, con una auscultación patológica de un soplo y una imagen de ruptura de septum interventricular. Esto pareciera ser un infarto agudo de miocardio complicado con CIB, con comunicación interventricular. Sí, ese era el diagnóstico más acertado, y bueno, lo que necesitábamos era hacer una arteriografía coronaria de urgencia para evaluar el árbol coronario ante esta sospecha de un infarto agudo con complicación mecánico. De todas maneras, para hacer un juego terapéutico, digamos, ya a este momento nos tenemos que plantear que estamos en presencia de una CIB, que estamos en presencia de un síndrome coronario agudo, probablemente un infarto agudo de miocardio, y que la vida de la paciente corre un riesgo muy elevado porque es una de las complicaciones más serias del infarto agudo de miocardio, es la ruptura de alguno de sus segmentos, ya sea septal o pared libre. Por lo tanto, en este momento ustedes ya se plantean hacer una coronariografía y eventualmente una probable terapéutica quirúrgica o terapéutica tratamiento médico o algo en especial. Con este panorama complejo de una paciente añosa con CIB y con un probable síndrome coronario agudo a resolver, nos abocamos a hacer el diagnóstico primero y después ensayar la terapéutica más acertada para esta situación. Uno de los planteos podría ser la cirugía de revascularización, que sabemos que tiene una alta mortalidad y más en el contexto de una paciente octogenaria. Exactamente. Es el approach más habitual empleado en todo el mundo. Revascularizar a la paciente, si tiene el vaso ocluido, colocarle un stent y el cierre CIB por vía quirúrgica. Es lo que técnicamente y generalmente se hace.
con un riesgo elevadísimo de mortalidad. ¿Y qué vimos en la coronariografía entonces? Como en un 90% de los casos el infarto de derecho complicado con rotura mecánica está asociado a una complicación de la arteria de la coronaria derecha, y pensando que esta paciente había tenido angioplastia previa de la coronaria derecha, procedimos a realizar la cinecoronografía de la derecha. Acá observamos una coronaria derecha pequeña, hipoplásica, con una lesión moderada a severa en el tercio medio, pero de importancia menor al cuadro general. Posteriormente pasamos a la coronaria izquierda. La coronaria izquierda muestra una arteria circunfleja dominante, una arteria descendente anterior muy grande que irriga inclusive el septum inferior hasta prácticamente los 2/3 de esta. Así que bueno, sospechamos que de existir un problema de irrigación tendría que ser la coronaria izquierda la responsable. Pero nuestra sorpresa fue encontrar que esta coronaria no tenía lesiones significativas en todo su trayecto, lo que nos hacía sospechar que este cuadro se podría tratar de un síndrome de Takotsubo finalmente con complicación mecánica. Aquí lo que estamos viendo es la arteria circunfleja, que es dominante, y no vemos lesión, ¿no? Exactamente. En esta vista observamos claramente a toda la arteria circunfleja sin una lesión significativa. En estas proyecciones del ventrículo observamos que el ventrículo ya ha mejorado su función ventricular debido probablemente a que han pasado varios días desde que se inició el cuadro, y en esta proyección vemos claramente cómo se observa un pasaje claro de contraste del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, lo que indica claramente la comunicación interventricular. En esta proyección también observamos lo mismo y terminamos de confirmar las características de esta comunicación ventricular de tipo no restrictivo, que genera gran sobrecarga de volumen a las cavidades derechas. Juan, te agradecemos mucho la presentación del caso clínico, realmente un caso muy infrecuente, lo que lo hace sobre todo muy interesante. Exactamente, y bueno, y desafiante para todo el grupo médico y también para todo el grupo de cardiología de esta unidad, que fue gran debate y gran controversia, qué paso seguir, y finalmente ustedes van a ver cómo lo fuimos resolviendo y finalmente qué es lo que se hizo. Y en el próximo bloque ustedes verán, a cargo del doctor Alfredo Rodríguez, las explicaciones de cómo se trató en forma endovascular esta comunicación interventricular en contexto de un síndrome de Takotsubo con arterias coronarias normales. Gracias, Juan, y seguimos en Medicina y Salud. Muchas gracias, Omar, y hasta la próxima. Ya les presenté al doctor Alfredo Rodríguez. Bueno, Alfredo, te agradezco que podamos estar aquí en tu sala. Hoy vamos a ver un caso interesante que creo que es importante que la gente lo vea, y sobre todo los colegas, pero vamos a recordar un poquito en el pasado qué pasaba con los pacientes con infarto agudo que llegaban muy comprometidos en la década del 80, cuando se inició todo esto. Sí, en la década del 80, antes de que se hiciera reperfusión, ya sea por drogas, por los fibrinolíticos en la arteria que se ocluye en los infartos, o después, como hacemos ahora habitualmente con la angioplastía, la arteria se tapaba totalmente y les causaba un infarto importante, y solíamos ver con frecuencia, no con extremada frecuencia, pero era usual ver cuando estábamos en servicios importantes, donde había gran volumen de pacientes, ver complicaciones muy graves, mecánicas,
que para que se entienda lo mecánico es que se pueda romper estructuras dentro del corazón porque se le tapa una arteria, como por ejemplo el septum, que es una pared que divide el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, o que se rompa directamente la pared libre del ventrículo, o que se rompa una válvula y le produzca una insuficiencia mitral aguda. Nosotros hicimos un trabajo hace muchos años que ganó un premio en la academia. Te estoy hablando principio de la década del 80, me parece. Que bueno, que justamente sobre las complicaciones mecánicas de infarto agudo, donde se hablaba de comunicaciones entre los dos ventrículos o insuficiencias de la válvula mitral producidas porque la arteria se tapaba. Ahora es una patología, no es que sea totalmente infrecuente, o que haya desaparecido, pero cada vez es más raro verlas porque rápidamente estamos actuando, como bien dijiste vos, o con trombolíticos o en forma mecánica con un balón y un stent, liberando, que es lo que más se utiliza, liberando el trombo, la placa que obstruyó la arteria. Sí, se ve, como vos dijiste, ahora ya se ve que uno puede terminar una residencia de cardiología entera sin ver una complicación mecánica de un infarto agudo en centros importantes, porque realmente es una patología muy rara, porque todos los pacientes que empiezan teniendo un infarto hoy son reperfundidos ya sea por angioplastia o por fibrinolíticos, es decir, no se llega a ese estadio. Bueno, esa es una de las causas por lo cual tanto el tratamiento de reperfusión con farmacológico o con angioplastia ha disminuido la mortalidad, porque todos esos pacientes con rupturas cardíacas o de estructuras cardíacas realmente eran pacientes con una mortalidad enorme. Sí, la ruptura del septum tenía una mortalidad altísima porque además se rompía el septum, la comunicación entre los dos ventrículos es una patología que se ve congénita, donde los chicos pueden nacer con esa patología, pero la que era provocada por un infarto es muy grave porque se rompe y el tejido es un tejido muy esponjoso, muy friable, producto del infarto grande que tiene. Entonces realmente es una patología grave que la única solución era operarla, y la cirugía cardíaca convencional en estos pacientes tenía también una mortalidad muy alta. Lo que pasa que era la única solución. Bueno, estamos hablando de obstrucciones coronarias en la década del 80 con infartos agudos extensos que producían trastornos severos en las estructuras cardíacas. Pero 30 años después o 30 y pico años después, ¿qué nos pasó con este paciente? ¿Qué hemos tenido y que realmente nos ha sorprendido? Sí, este es un caso muy raro porque es una mujer en posmenopáusica con muchos antecedentes de ansiedad, de digamos problemas, algún tipo de problema psicológico, con mucha ansiedad, que este síndrome fue descrito primariamente, esta enfermedad fue descrita primariamente en Japón, que se llamó apical ballooning y que se llama Takotsubo. Son pacientes, en general mujeres, que las mujeres que hacen un cuadro como si fuera un preinfarto, un síndrome coronario agudo, se calcula que el 2% de los síndromes coronarios agudos es producido por este síndrome que se llama de Takotsubo, miocardiopatía de Takotsubo, que la particularidad que tiene es que son mujeres que generalmente post un estrés importante hacen cambios en el electro, remedan como si tuvieran un preinfarto o un infarto, elevan las enzimas cardíacas aunque no mucho, tienen cambios en el electrocardiograma agudos como si fuera un infarto. Uno le hace le ve la pared del corazón y el corazón tiene toda una área que no se contrae o como si fuera un aneurisma agudo del corazón. Y cuando uno le hace las coronariografías, le ve las coronarias son totalmente normales, por lo menos angiográficamente. O con muy poca patología. O muy poca patología, que no justifica el cuadro clínico. Generalmente
esta enfermedad revierte, y el pronóstico se decía que era bueno, revertía solamente con tratamiento médico, porque las pacientes no tienen obstrucciones en las coronarias. Entonces, sacada la causa del problema que pueda haber tenido, el músculo cardíaco se revierte, la mala contracción se revierte, y el pronóstico generalmente es bueno. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer hizo algo muy raro, que fue romper el septum interventricular, es decir, ese tabique que separa, esa pared que separa los dos ventrículos, en este caso se rompió, que es rarísimo en la enfermedad de Takotsubo. Se calcula que la ruptura cardíaca en la enfermedad de Takotsubo está reportada en el 0.2% de los casos. Y descriptas en la literatura una comunicación interventricular por enfermedad de Takotsubo, hay solamente 4 casos. Descripto, yo revisé PubMed, cuando mandamos este case report a publicar, donde encontramos en PubMed solamente 4 casos reportados. De los 4 casos, 2 fallecieron yendo a cirugía y otros 2 se repararon, pero necesitaron cirugía convencional. Es decir, lo interesante que tiene este caso que vos vas a mostrar ahora es que creo que es el primer caso reportado a nuestro conocimiento en la literatura que se cierra una comunicación entre los dos ventrículos, es decir, una perforación del tabique ventricular en una enfermedad de Takotsubo que se haya reparado en forma percutánea, que le pusimos un paragüita, que es, bueno, ya lo vamos a describir, pero es realmente tan raro como que se rompan los ventrículos. Bueno, aquí estamos viendo imágenes, la flecha nos va a indicar dónde vamos a estar posicionados. Este es un catéter que está ingresando. Sí, el catéter está ingresando por la arteria aorta y después vamos hacia ventrículo izquierdo y ahí se ve dónde está la flecha. Hay catéter, la punta del catéter está en el ventrículo izquierdo y ahí se ve que pasa sustancia de contraste hacia el ventrículo derecho porque se ha roto el septum interventricular. Está roto. Ahí se ve claramente que aparece como un camino que se va hacia el ventrículo derecho, que eso es completamente patológico y es una comunicación interventricular. Es una perforación. La paciente hay que decir que estaba en shock cardiogénico, es decir, estos pacientes están muy graves porque efectivamente tienen la comunicación, el ventrículo derecho recibe bruscamente sangre por otro lado. Aquí se ve perfectamente el ventrículo izquierdo, la comunicación, esto que se ve más claro es el septum, y acá el ventrículo derecho. Nunca tendría que haber una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en un paciente adulto que no ha tenido enfermedad congénita. Sí, totalmente. Así que bueno, esto la única solución es cerrarla por cirugía, porque si no el paciente fallece, y la otra es cerrarle con un paraguas. ¿Qué se le llama paraguas? Es un dispositivo que se usa mucho para cerrar comunicaciones de entre las dos aurículas o entre los ventrículos, pero no como esta. En este caso es una rareza extraordinaria y la ubicación donde estaba este defecto, esta perforación, nos complicó el procedimiento porque está en la punta del ventrículo, es bien apical. Cuando es congénito es subtricuspidia, es membranosa, acá es bien apical y eso nos complicó mucho porque tenemos que pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, del ventrículo derecho enlazar el catéter, se hace un lazo que después ahí lo vamos a ver, se enlaza y después de que se enlaza se tira el catéter de la parte izquierda hacia la parte derecha y por eso, por esa guía metálica
recién podemos pasar el dispositivo propiamente dicho. Acá ya ven que hemos pasado una guía metálica hacia del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar, ven, y ahí a través de eso después viene un lazo. Acá hay que entrar por vena y por arteria. Ese es el lazo que están viendo ustedes. Ahí creo que la cámara lo está mostrando bien, el lazo. Y lo que sí ayudó mucho es el eco transesofágico. Sí, totalmente. Nosotros acá tenemos un angio 3D, pero no es lo mismo. El eco fue fundamental. Un eco transesofágico que nos ayudó muchísimo para saber la ubicación de dónde estaba, y es muy simple. Este procedimiento demoramos 1 hora 50 minutos tiempo de fluoroscopía. 4 horas del procedimiento en total, fue larguísimo, totalmente inusual. Ahí ya lo hemos enlazado, ¿ves? Estamos enlazados. Es el catéter que entró por el ventrículo izquierdo, pasó el septum y aquí se ve ya en el ventrículo derecho. Ahí se ve perfectamente. En la aurícula derecha la guía metálica, y sobre la guía ventrículo derecho, aurícula derecha, vena cava, y sobre esa guía metálica pasamos esto que ustedes ven acá, ese catéter. Por dentro de ese catéter va esto que se llama, es un paraguas, donde el paraguas se abre en los dos lados, se abre en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho. Acá lo está viendo una parte, antes de soltarlo, yo creo que ahí está en la puntita, se ha soltado uno. Es como si fuera un hongo. Un honguito, tal cual, es un hongo. Que eso se abre. Ahí están los dos honguitos abiertos. Y atrapando el septum en la parte media. Todavía no lo hemos soltado. Ese alambrecito se suelta, ahora lo van a ver ustedes. Ahí lo ves, se soltó. En la próxima, me parece. Uno tiene que estar seguro de soltarlo, que estén los dos honguitos de un lado y del otro. Porque el problema es que si uno lo suelta todo sobre el ventrículo izquierdo, el honguito se escapa y sería terrible. Entonces, ahí se ve como el septum lo está contrayendo. ¿Ven? Uno está sobre el septum del lado izquierdo y otro en el ventrículo derecho. Todavía está unido al dispositivo. Todavía no se ha liberado. Ahí lo liberamos. Ahí está totalmente liberado. Y bueno, se ve perfectamente un disco sobre la zona ventricular izquierda, otro disco sobre la zona ventricular derecha y la conexión en el septum. Sí, tal cual. Y esta paciente que estaba en shock cardiogénico, a las 24 horas había mejorado espectacularmente y se fue de alta a los 3 días. Hemos visto recién cómo se realizó todo el procedimiento, el doctor Alfredo Rodríguez lo explicó claramente. Bueno, me gustaría que hicieras un comentario, Alfredo, acerca de qué impresión te dio esto y bueno, qué has encontrado en la estadística mundial. Sí, bueno, es un caso muy interesante. La enfermedad de Takotsubo cada vez se ve más. Como dijimos, son mujeres añosas o posmenopáusicas, que la característica es un síndrome coronario agudo que remedia un infarto y que cuando le hacemos el cateterismo nos encontramos que tienen coronarias normales. El pronóstico en general es bueno, sin necesidad de hacer ningún tratamiento invasivo, porque las coronarias son normales, pero en algunos casos hay complicaciones graves, que es lo que se está viendo ahora. Esta, que es la ruptura, la perforación del septum, del ventrículo, está reportada en solamente 4 casos. El nuestro sería el quinto, que ya lo hemos reportado, es decir, y cerrado en forma percutánea, no habiendo necesitado cirugía, este sería el primer caso. Así que yo creo que es un caso muy interesante por varios motivos. Porque es un Takotsubo que tiene ruptura de septum interventricular, porque el Takotsubo no es solamente de un solo ventrículo, del ventrículo izquierdo, sino que también en este caso es del ventrículo derecho, y que además se pudo cerrar en forma no invasiva, sin necesidad de cirugía, con este sistema
que es un sistema que usa un paragüita que, como vos lo describiste recién, permite cerrar en forma óptima. Esta mujer se fue de alta, como dijimos, al tercer día, así que es un caso muy interesante por donde lo mires. Cabe consignar que se ha utilizado un dispositivo que no está preparado para esto, es un dispositivo que se utiliza para comunicaciones interventriculares congénitas, donde los orificios son bien delimitados, donde, si bien también tiene su complejidad el acceso, esto es un desgarro, es una ruptura del músculo, por lo tanto hubo que adaptar un dispositivo que se utiliza para algo similar en una patología que no ha sido tratada nunca de esta manera. Sí, CIB postinfarto, es decir, comunicaciones interventriculares después de un infarto, se han hecho, están descriptas ya, y acá en la Argentina también se ha hecho. En Takotsubo, perdón. No, en Takotsubo no hay descripta ninguna, no está descripta, de ninguna manera está descripta, por lo menos en los Major Journal, en PubMed Journal no hay ningún caso descripto. Y sí, este caso lo dificultoso que, como es una perforación y no es un defecto congénito, está en la punta. Entonces, realmente llegar ahí con el catéter que nos guiaba para poder pasar fue muy dificultoso, y como vos dijiste, el eco transesofágico fue de una ayuda extraordinaria. Le agradecemos al doctor Alfredo Rodríguez que nos haya permitido en Medicina y Salud mostrar este caso, que es de mucho interés para nosotros los médicos, porque a veces no sabemos cómo resolver estos problemas tan serios, y por supuesto para ustedes, porque saben que hay una alternativa terapéutica más por cateterismo. Gracias, Alfredo, y gracias a ustedes por la atención. Bueno, el programa de hoy mostró algo muy interesante, que fue la resolución de esta enfermedad tan poco frecuente, que es la enfermedad de Takotsubo, complicada con una comunicación interventricular. Ustedes pudieron primero ver el desarrollo del cuadro clínico y del diagnóstico que nos presentó el doctor Juan Mieres, y después cómo se desarrolló la terapéutica endovascular en esta paciente. Realmente un caso muy interesante, yo creo que es de aprendizaje para nosotros como médicos, para los colegas que están viendo el programa, y por supuesto para ustedes como pacientes que saben que se pueden resolver este tipo de casos tan complicados. En medicinaysalud@fivertel.com.ar, todas las consultas que quieran hacernos por este caso o por cualquier otro en particular. Podrán ver también la repetición de nuestro programa en YouTube o en Facebook, Medicina y Salud. Con ustedes siempre tratando de mostrarles todo lo inherente a terapéutica endovascular, y sobre todo estas terapéuticas que son innovadoras. Gracias por su audiencia.